Buenos días, chicas, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad la clase de hoy va a tratar acerca del pueblo de Israel. Vamos a ver cuál fue su historia, sus diferentes etapas y lo vamos a ir acompañando de mapas, porque me parece que es la mejor manera de abordar la historia, ¿sí? De poder relacionarlo con el lugar en donde estaban, porque justamente tiene mucho que ver con eso. Entonces, la historia y la geografía se relacionan muchísimo y es parte de nuestro objetivo con Alberto, ¿sí? Que ustedes puedan relacionar. También parte del objetivo es que ustedes entiendan qué era lo que estaba pasando más allá del lugar donde estamos hablando ahora. Ahora vamos a hablar del pueblo de Israel, pero nos vamos a dar cuenta que tiene una enorme relación con lo que estaba pasando en Egipto. Nos vamos a dar cuenta que tiene enorme relación con lo que estaba pasando inclusive en lugares un poquito más lejanos, con el Imperio Persa, por ejemplo, o lo que estaba pasando en la península itálica, o lo que estaba pasando inclusive en Grecia, ¿sí? Porque vamos a hablar del periodo helenístico, ¿sí? Así que les pido, por favor, que repasen, ¿sí? Les pido que repasen todo lo que fue la segunda guía de preguntas, por sobre todo el mapa que trataba del mundo en el cual vivimos y que estaba ubicado el mar Mediterráneo, el mar Negro, estaba ubicado Egipto, teníamos otras locaciones como por ejemplo la península itálica, Grecia y demás. Les pido que vuelvan a repasar eso para que cuando estemos hablando de cada una de las diferentes grandes civilizaciones, bueno, uno entienda qué era lo que estaba pasando en otra parte, pero pensando siempre geográficamente, ¿bien? Más allá de históricamente. Bueno, les pido que le presten atención a lo que vamos a ir viendo y después, como ustedes ya saben, vamos a tener una actividad interactiva. Toda la semana vamos a tener actividades interactivas que van a tratar acerca de justamente estas clases virtuales, ¿sí? Que si Dios quiere, entre el jueves y el viernes se las estoy presentando a través de EducaPlay y la plataforma, ¿sí? En la plataforma yo le voy a dar el link y todas ustedes van a poder hacer esas actividades interactivas que son muy divertidas. Es una forma diferente de poder abordar y poder estudiar y seguir la materia. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Bien, el pueblo de Israel. Lo primero que hay que decir es que Dios prepara a un pueblo para que de ahí nazca el Mesías, ¿sí? El Salvador y el Redentor de todos los hombres. Bien, ¿cuál va a ser la estrategia de Dios para irlo educando? Porque obviamente son hombres que han vivido bajo el pecado original, no nos olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos de esa primera clase que hablamos de la creación, ¿sí? Cómo lo va a ir formando, preparando, a pesar de no ser un pueblo de duro corazón, ¿sí? Y que obviamente está inmerso en el pecado original. Entonces, cómo hacerlo, cómo ir llevándolo para ir preparándolo para la llegada del Mesías, ¿sí? Para la llegada de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera lo va a ir haciendo? De esta manera que vamos a ir viendo, ¿sí? La mayor parte de los hombres abandonaban su culto para adorar al sol, a las estrellas, se acuerdan a todos los astros, se acuerdan que muchos de ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Bueno, ustedes seguramente están viendo la Odisea. Bueno, no nos olvidemos que por más que pase eso en Grecia, también los hombres que vivían en estas zonas también creían en muchos dioses y en cosas muy alocadas, que muchos de ustedes se deben haber reído cuando leen la Odisea, pero bueno, era lo que creían, ¿sí? Adoraban a las plantas, a los animales. Bueno, Dios lo que resolvió hacer es elegir a un pueblo en particular, ¿sí? Un pueblo específico, en donde se conservara ahí la verdadera religión, ¿sí? Y del cual de ese pueblo naciera el Redentor prometido. ¿Bien? Abraham fue escogido, ¿sí? Fue elegido para ser padre de este pueblo privilegiado. ¿Bien? Este pueblo, ¿sí? Vamos a iniciarlo en donde está Ur, Caldea, ¿sí? La región de Caldea, porque era donde Abraham vivía, ¿sí? Y este hombre jamás había participado de esa idolatría que tenían sus compatriotas, ¿sí? Las personas con las cuales él vivía. Él no idolatraba a todo lo que recién hablábamos, sino que él era un hombre de fe, justamente, privilegiado, ¿sí?
¿sí? Que nació en Ur. Ahora vamos a ver un mapita para ver bien dónde está ubicado Ur, ¿sí? Abraham salió de la Mesopotamia, que ustedes ya saben dónde está ubicado, se acuerdan, esa media luna fértil a la que habíamos hecho mención, y se dirigió al país de Canaán con su esposa Sara y su sobrino Lot, ¿sí? Después ellos se separaron, pero vamos a ver el mapita. Ahí está Abraham, ¿sí? Lo ven ahí bien claramente sobre el mapa. Ahí está Ur, ¿sí? Esa localidad que ven que está en la zona de Babilonia, ¿sí? Está en la zona de la media luna fértil. Yo ahí se las estoy volviendo a marcar, ¿sí? ¿Ven dónde está el Tigris y el Éufrates, los dos ríos? Bueno, ven ahí donde está ubicado Ur. Esa línea punteada que ven en color celeste es el recorrido que hizo Abraham, ¿sí? Claramente, imagínense la manera que lo hizo, ¿no? Atravesando él, ¿sí? Justamente no lo hizo específicamente en avión, ¿no? Se imaginarán. Entonces, bueno, imagínense semejante travesía. Pero lo hizo con su esposa Sara y con Lot. Pero después ellos se separaron, ¿sí? ¿En dónde se separaron? ¿Ven que ahí yo le marqué con color como un círculo a Canaán? ¿Sí? Es todo un país, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Fíjense, Lot escogió, ¿sí? Eligió el sector donde está el valle del río Jordán, ¿sí? Y se dirigió a Sodoma. ¿Ven ahí donde dice Sodoma y Gomorra? ¿Bien? ¿Ven que se los marco con colorcito? Se fue hasta ahí Lot, y ahí se estableció Lot, el sobrino de Abraham. En cambio, Abraham se dirigió a las cercanías, ¿sí? De Hebrón. Hebrón, ahí se los voy a volver a marcar, miren ahí, lo ven con color verde, ¿sí? Ahí estaba Hebrón, ¿sí? Todos estos lugares claramente siguen existiendo, ¿sí? En el caso de Sodoma y Gomorra y algunos otros pueblos, después terminaron siendo invadidos por el mismo Mar Muerto, entonces quedaron como sepultados por el Mar Muerto, ¿sí? Pero esa es la localidad de Sodoma y Gomorra, se supone que esa es la ubicación actual, ¿bien? Y Hebrón, ahí se los marqué. Abraham con su esposa Sara tuvieron a un hijo, que se llamó Isaac, ¿sí? Fue su único hijo, ¿bien? Los ángeles le anunciaron a Abraham que iban a ser Isaac, ¿sí? Le anunciaron la destrucción también de Sodoma y Gomorra, que justamente era donde estaba su sobrino Lot, y estos celestiales mensajeros le dieron aviso a Lot de la próxima destrucción de la ciudad. Entonces estaba justamente Lot digamos, sabiendo que era lo que iba a pasar gracias a los ángeles justamente. Cuando estuvieron fuera de esta ciudad, una lluvia muy fuerte de azufre y de fuego consumió todo, y todos estos pueblos quedaron convertidos en lo que hoy en día es el Mar Muerto, ¿sí? Yo ahí se los vuelvo a marcar para que lo vean. ¿Ven ahí que dice Mar Muerto? ¿Sí? ¿Dónde está el Mar Muerto? Hoy en día es un lugar que se lo visita, se lo ve. Si uno tiene la oportunidad de ir, es uno de los lugares, y les diría el mar más salado, ¿sí? Que existe del planeta, tanto es así que uno flota, ¿sí? Entonces, bueno, esta localidad quedó inmersa, ¿sí? Por esta lluvia, y por eso es que quedó todo destruido, ¿sí? Y al día de hoy se sabe que existieron ahí pueblos, pero que han quedado sepultados por el mar. ¿Bien? De Abraham y Sara, como ya dijimos, nació Isaac, ¿sí? Isaac, ¿sí? Contrajo matrimonio con Rebeca, ¿sí? Y tuvieron ambos a un mellizo, ¿sí? O digamos a un par de mellizos, ¿sí? Que fue Jacob e Isaú, ¿sí? Jacob, ¿sí? Fue aquel que siempre se va a destacar y que va a ser predilecto por sus padres, ¿sí? Recibe la bendición de su padre y luego huye, ¿sí? De su hermano para que no lo mate. Algo muy parecido, obviamente, a lo que pasó con Caín y Abel, en ese sentido, porque Isaú obviamente sentía celos,
Jacob se encuentra con un ángel y él le va a dar de parte de Dios la bendición como patriarca de las tribus de Israel, es decir, padre de las tribus de Israel. Bien, Jacob va a tener un rol importantísimo. Ahora vamos a ver bien por qué. Y después ustedes lo van a leer, porque yo les voy a adjuntar en esta misma plataforma un extracto, ¿sí? Que es la historia de José y Jacob, ¿sí? Y lo que ha pasado con José en Egipto. Yo les pido que la lean porque justamente va a ser nuestro arquetipo de esta época, ¿sí? José, uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, Dios le va a dar la bendición de ser patriarca de estas tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Y que fueron cada uno de ellos, de esos hijos, la cabeza de estas 12 tribus de Israel, ¿sí? Así que miren la importancia que tiene Jacob, ¿sí? Que es padre de esos 12 hijos, cada uno de ellos, digamos, jefes de esas tribus de Israel. En el caso de Rubén, el mayor, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. José yo se los marco ahí en negrita porque va a ser importantísimo y va a ser nuestro arquetipo, nuestro ejemplo a seguir de esta época, ¿sí? Yo se los simplifico de alguna manera. Todos los hermanos de José tenían muchos celos de él, ¿sí? Porque era el preferido de Jacob, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue una gran maldad, que fue llevarlo engañosamente. No lo mataron, pero sí se lo llevaron y digamos, lo llevaron a un lugar en donde después se lo vendieron a unos egipcios que estaban siendo esclavos, estaban llevando como prisioneros de guerra, se los dieron a estos caravaneros, digamos, se lo dieron como si fuese un esclavo, y se fueron hacia Egipto, y entre ellos José se fue hacia Egipto, ¿sí? Vendido por sus hermanos. A Jacob, ¿sí? Le dijeron que lo había atacado un animal muy salvaje y que había muerto, ¿sí? O sea, lo engañan al propio padre, a Jacob, ¿sí? Imagínense la desesperación de Jacob, pero bueno, ellos le demostraron con una túnica manchada por sangre, bueno, que había sido atacado y que había muerto. Yo les voy a adjuntar este capítulo, ¿sí? Les voy a adjuntar esta información que para mí es importantísima que ustedes tengan en claro y vean la historia y por qué para nosotros va a ser un arquetipo, ¿sí? Resultado de todo ello, en resumen, ¿sí? Todos terminan finalmente reencontrándose más adelante, ¿sí? José había hecho algunas acciones formidables en Egipto y gracias a ello es que muchos israelitas van hacia Egipto y se encuentra finalmente José con sus hermanos, que al principio no lo reconocen, pero después él les dice quién era. Y no lo podían creer, pero obviamente quería ver a Benjamín, ¿sí? Entonces bueno, vuelven por Benjamín bueno, finalmente, o se quedan con Benjamín, en realidad no es que vuelven después, ¿sí? Por Jacob, y Jacob los ve. Finalmente se terminan reencontrando, ¿sí? Véanlo bien después la historia, muy interesante. Pero finalmente todos terminan yendo hacia Canaán, ¿sí? Y terminan siendo cabecillas de estas tribus, ¿sí? Esto pasó en tiempos del Reino Nuevo, cuando estaba Ramsés II, ¿sí? Entonces, préstenle atención, ¿sí? Por favor, y también parte de las actividades que vamos a ir haciendo, interactivas, tienen que ver con la historia de José, ¿bien? ¿Qué pasó con Israel en Egipto? ¿Sí? Justamente en este momento, en el Reino Nuevo, durante el Reino Nuevo de Ramsés II, los egipcios le imponen graves cargas a los israelitas que estaban viviendo allí en Egipto y tratan de destruirlos, ¿sí? Un israelita llamado Moisés se salva de la matanza de los varones recién nacidos, ¿sí? Porque estaban mandando a matar a todos los que recién nacían,
pero él se salva, ¿sí? Moisés, y es guiado por Dios para conducir a este pueblo de Israel para que se liberara, para que saliera de esta esclavitud de Egipto y se fuera hacia la tierra prometida. Esto, para que se den una idea, se cree este éxodo que ocurrió alrededor de 1250 antes de Cristo, o sea, antes del nacimiento de Cristo. Les digo siempre, trato de, en la medida de lo posible, de mencionarles algunas fechas, algunas están imprecisas, pero aproximadamente se supone que para esta fecha, es decir, 1250 años antes de que naciera el Mesías, ¿sí? Como referencia. Miren todo lo que faltaba todavía en cuanto a cantidad de años para prepararse para la venida de Jesucristo. Bien. Primero, en la península de Sinaí, yo ahora les voy a mostrar todos estos lugares para que se dé una noción de todo. Fíjense que ahí está Egipto, ¿sí? Todos lo ubican ahí a Egipto, donde está el río Nilo, ¿sí? Y fíjense dónde está el numerito 1, ahí es desde donde sale Moisés, desde Ramsés, ¿sí? Sale desde ese punto en Egipto, en la parte más fértil de Egipto, que es esa parte del delta, donde justamente son las tierras más bajas y las más cultivadas y las que tienen mejores recursos. Salen desde ahí, ¿sí? Sale Moisés con el pueblo, ¿sí? Y ahí yo les marco el número 3, que es importante porque ese es el punto en donde se supone, como se encuentra con el Mar Rojo, con un brazo del Mar Rojo, lo tenían que atravesar. Y esa es la famosa imagen que uno ve, que abre las aguas del Mar Rojo para poder atravesarlo y llegar a todo lo que es la península de Sinaí, ¿sí? Donde está el desierto, ¿sí? Se supone que ahí, ese es el punto, se sabe que es ahí el lugar en donde Dios se le presenta a Moisés y le da las tablas de la ley para que él las vaya escribiendo, ¿sí? En el monte Sinaí. Yo ahí se los marco como monte Sinaí, en color naranja. Ese es el punto en donde le entrega a Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos, nada más ni nada menos. Fíjense qué importante los 10 mandamientos para prepararlos para la llegada de Mesías. Sin tener en claro los 10 mandamientos, no se sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, dicho por el mismísimo Dios, ¿sí? Entonces, es importantísimo porque si no, ¿cómo explicamos después muchas de las cuestiones que después va a hablar Jesús? ¿Sí? Si todo esto no estaba claro. Bien, así que íbamos a tener 1250 años venideros como para poder afianzar todos estos contenidos de los 10 mandamientos. Y en ellos siguen su camino, fíjense en color azul con línea punteada, les marco el recorrido de Moisés y el pueblo de Israel, a este éxodo hacia las tierras de Canaán, ¿sí? Fíjense que ahí está Canaán, lo ven ahí donde está el mar Salado, el Mar Muerto, ¿sí? Ven ahí todo ese recorrido, hasta que llegan a esa zona donde está el río Jordán y donde está el Mar Muerto y todos esos pueblos. Bueno, ese es el pueblo elegido, bien, para que nazca el Salvador. Después de 40 años de atravesar el desierto, porque toda esta zona, no nos olvidemos que es una zona de desierto, bien, muy desértica, toda la parte de la península de Sinaí. Yo después veo si les puedo juntar algunas fotitos para que después puedan ver. Es impresionante, ¿sí? 40 años atravesaron el desierto, castigados obviamente, imagínense la cantidad de circunstancias que les tocó atravesar. Llegan después a esta tierra prometida en torno al río Jordán, ¿sí? Una zona donde podían cultivar, donde podían desarrollarse y donde podían establecerse esas 12 tribus, ¿bien? Ahora bien, en esta zona, en Palestina, que se llamó Palestina, toda esta zona, ¿qué es lo que ocurrió? Habiendo pasado ya mucho tiempo de estas maravillas obradas por Dios a favor de los israelitas para liberarse de Egipto, los israelitas iban dando prácticas, iban generando prácticas religiosas que se mezclaban con los pueblos que ya estaban en este lugar de Palestina, ¿sí? Es decir, creían en dioses, que creían en otros cultos, que creían en las plantas, que creían en otras cuestiones, se van mezclando y obviamente empiezan a perder, ¿sí? No nos olvidemos, somos seres humanos, ¿sí? Entonces se han ido equivocando, ¿bien? Como estos pueblos paganos los oprimían, ¿sí? Castigo de Dios por su infidelidad, Dios les envió jueces que los liberan. Uno de ellos fue llamado Samuel, ¿sí?
uno de estos jueces. Los israelitas le piden a Samuel que pida a Dios un rey como a los otros pueblos, ¿sí? Un rey que los gobernara. Samuel proclama entonces como rey de Israel a Saúl, al cual después le va a suceder David, un rey muy importante, el rey David, ¿sí? Y después le va a seguir su hijo, que se llamó Salomón, ¿sí? Muy importante, reyes importantísimos para la historia de Israel, ¿bien? A Salomón, ¿sí? A este hijo de David, le va a suceder como rey su hijo, sí, su hijo que fue Roboam, ¿sí? A él le siguieron solamente 2 tribus de Israel, ¿sí? A este rey, Roboam. Le siguió la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿sí? Estamos hablando de los hijos de, no nos olvidemos, de Isaac, ¿sí? Estas 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, creando así el reino de Judá, con capital en Jerusalén, nada más y nada menos, lugar en donde va a acontecer todo lo relativo a Jesús, ¿sí? Donde está el templo y en él el arca de la alianza. ¿Qué es este templo? Es el templo de Salomón, ¿sí? El templo de Salomón, yo ahí se los muestro, fíjense en esa imagen, es una reconstrucción propiamente dicha. Hoy en día de este templo de Salomón lo único que queda es una de las paredes, ese es el famoso muro de las lamentaciones o muro de los lamentos, ¿sí? Esa pared que uno ve es una de las paredes de este templo justamente, ¿sí? Dentro de este templo estaba lo que llamó el arca de la alianza. ¿Qué fue esta arca? Es en donde se suponía estaban las tablas de la ley, ¿sí? Se habían guardado las tablas de la ley de Moisés, se habían guardado en esta arca. Hoy en día se desconoce dónde está realmente esta arca, porque obviamente fue trasladándose, no nos olvidemos que sufrió invasiones, no nos olvidemos que son zonas muy complejas a nivel histórico, entonces se ha ido perdiendo y hay diferentes teorías sobre dónde está el arca. De hecho hay documentales que si después quieren ver sobre dónde se cree que está esta arca de las tablas de la ley. Fíjense que importantísimo, nada más ni nada menos que los 10 mandamientos, ¿dónde están? Bien. Después están las otras 10 tribus de Israel que eligen como rey a Jeroboam, ¿sí? Y que establece el reino de Israel con capital en Betel. Bien. Es decir, que de las 12 tribus se separan, 2 se van con un rey, que es Roboam, y las otras 10 con Jeroboam. ¿Bien? ¿Qué pasaba mientras tanto en la península itálica? ¿Qué pasaba? Era fundada la ciudad de Roma, ¿sí? Alrededor del 700 a.C., ¿sí? Es cuando se comienza la historia de Roma y comienza la monarquía romana, ¿sí? Que después la vamos a ver y la vamos a tratar en detalle. ¿Y qué pasaba en Grecia? En Atenas el legislador le da una constitución modelo, ¿sí? Para establecer la famosa democracia, ¿sí? Algo importantísimo al día de hoy, saber que ahí es donde nace la democracia como tal, ¿sí? Bien, la siguiente es la cautividad, ¿sí? Ahí, irritado Dios por las infidelidades de los judíos, va a utilizar al rey de los babilonios, que fue Nabucodonosor, quien ocupó Jerusalén y, cuando estaba regresando de Egipto, y se llevó una gran cantidad de cautivos a Babilonia. Primero se llevó a los más adinerados, a la rica y educada, y después, 10 años después, a la gente de otras clases sociales. En Babilonia va a vivir Daniel, ¿sí? Que pertenecía a la tribu real de Judá originariamente, y tuvo un papel muy importante no solamente para los judíos, sino también para los babilonios mismos, ¿sí? Él había hecho una famosa profecía que, de acuerdo a un cálculo de cantidad de semanas, representaba cantidad de años y de imperios, entonces pudo poner fecha a la llegada del Mesías, ¿sí? La llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ciro va a construir el imperio persa y derrota a estos babilonios y deja regresar a Jerusalén a todos los cautivos. Y se calcula que para el 515 a.C. se reconstruye la ciudad y se establece el segundo templo, es decir, después del primer templo de Salomón se construye el segundo templo, encomendado por Ciro.
Así que bueno, más que nada de eso trató esta etapa. Y posteriormente la ocupación helénica, que siempre hace referencia a la ocupación y la extensión del famoso imperio helenístico, que fue el imperio comandado y encomendado por, ustedes lo deben conocer como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿sí? Alejandro Magno después vamos a ver sobre Alejandro Magno muchas veces, porque vamos a hablar de Alejandro Magno cuando estemos hablando de la civilización griega, vamos a hablar de Alejandro Magno cuando estemos en Roma, porque obviamente fue tal semejante imperio que obviamente influyó sobre todos los pueblos y todas las regiones y los territorios. Fue inmenso este imperio. Había logrado unificar bajo su mando a todos los pueblos griegos, comenzó su expansión hacia el este, tanto es así que llegó hasta India, para que se den una idea, este imperio. Yo ahora igualmente les voy a mostrar bien dónde está ubicado y cuánto fue la extensión. Ocupó Jerusalén, toda Tierra Santa, ¿sí? todo este sector, también Egipto. De los sucesores de Alejandro Magno se destacó Antíoco Epífanes, que era el rey de Siria, por su crueldad con los judíos, intentando hacer que dejen la verdadera religión y adoren a sus ídolos. En la resistencia judía es donde se destacaron Matatías y los santos hermanos macabeos, quienes, tratando de ser fieles a la verdadera doctrina, serán los iniciadores del fariseísmo, que después, con el tiempo, los fariseos son aquellos que no reconocieron a Jesús como el verdadero Mesías, llevándolo inclusive hasta la muerte, ¿sí? Esos eran los famosos fariseos. Poco tiempo antes del nacimiento de Jesús, toda la tierra que ocupaba el pueblo de Israel y todo Oriente estaban ocupadas por las legiones romanas, que eran parte del Imperio Romano, ¿sí? ¿Ven cómo todo el tiempo hacemos relación sobre otras regiones y sobre otras civilizaciones? Bien, bueno, yo les muestro un mapita, fíjense, miren todo lo que abarcó, todo lo que está en color naranja así fuerte, es todo lo que ocupó el Imperio helenístico, el Imperio de Alejandro Magno. Imagínense, ven ahí India, como llega hacia el este, hasta India, ocupa toda la Mesopotamia, claramente, todo lo que hoy en día es Irán, Irak, ¿sí? Todo ese sector estuvo todo ocupado, todo lo que es Siria, toda la parte de Jerusalén, Egipto, fíjense todo lo que ocupa Egipto, Grecia, ven ahí donde está Grecia, Macedonia, que de hecho, bueno, Alejandro Magno partió de ahí, ¿sí? De Macedonia, era rey de Macedonia. Y después, bueno, todo lo que hoy en día es Turquía. ¿Ven ahí donde dice Capadocia? Todo eso es Turquía, ¿bien? Al día de hoy. Así que bueno, eso les quería mostrar. Ahí está la famosa media luna fértil, ¿sí? Que ahí se las resalto, ¿bien? Bueno, chicas, espero que les haya resultado de utilidad esta clase. Como les anticipé, vamos a tener entre el día jueves y viernes, yo les voy a presentar una actividad para que hagan. Van a tener tiempo hasta el domingo inclusive para realizar la actividad. Así que tranquilas, no las presiono, no las apuro. Lo único que sí, tengan en cuenta repasar los contenidos de esta clase para poder contestar de la mejor manera posible. Yo les aconsejo ir tomando apuntes sobre esta clase de manera tal de que les resulte más sencillo después poder ir respondiendo a las consignas, ¿sí? Como si fuese una clase común y corriente, digamos, que tenemos en persona. Bueno, ahora virtualmente, pero sería lo mismo, ¿bien? Tendrían que ir tomando apuntes. Esa era un poco la idea para una segunda instancia en donde vuelvan a repasar esta misma clase virtual.